El individuo que ha pasado a la historia como Shaka Zulu nació en un verano no especificado de 1787, en el Reino Zulu, que abarca en gran medida la provincia de Natal en el noreste de la actual Sudáfrica. Nació con el nombre de Shaka Senzangakona. Su padre fue Senzangakona, el líder del clan Zulu en lo que hoy es Natal, donde nació Shaka. Su padre tomó el control del clan aproximadamente en 1781, hace unos años antes de que naciera Shaka. Senzangakona, el líder del clan, tenía varias esposas, que era lo habitual en la sociedad Zulu, y procreó una gran cantidad de hijos. Muchos de estos eran varones, así que Shaka tuvo varios medios hermanos. Algunos de estos hijos tendrían un papel en distintos momentos de su vida y en la historia posterior del reino Zulu. La madre de Shaka, Nandi, era la descendiente de Bebe, un jefe de la tribu Langeni, que era un clan cercano a los zulúes. Nandi no era una de las esposas de Senzangakona cuando Shaka fue concebido y nació. Esto hizo que Shaka fuera ilegítimo a los ojos del clan, y como resultado, Nandi y Shaka fueron expulsados durante su infancia. Después de una existencia nómada durante un tiempo en el siglo XVIII, Nandi y su hijo finalmente se establecieron con el pueblo Mtethwa. Shaka fue un gran luchador en su juventud y rápidamente se unió a los guerreros Mtethwa. Los hombres de la región a menudo se involucraban en asuntos militares al llegar a la adolescencia. Pero las habilidades de Shaka eran no obstante precocemente avanzadas para su edad. Sin embargo, había señales preocupantes sobre la violencia que Shaka mostraba en su juventud. En un tiempo, el rey Dingiswayo, jefe de los Mtethwa, fue un mentor del futuro rey Zulu. Envió a Shaka y a varios otros a atacar a los vecinos Amambata. Esto se pensó como una simple incursión de ganado, una que solo implicaría violencia limitada. Shaka mandó a sus tropas atacar a la tribu. Persiguieron y mataron a muchos, volviendo a Dingiswayo con el ganado. El rey criticó duramente a Shaka después de esto. Lo regañó por usar demasiada fuerza y dijo que no era la política de Mtethwa exterminar a ningún pueblo. Los Mtethwa y los Zulu, en el pasado y en el presente, son un subgrupo del amplio grupo étnico bantú que ocupa gran parte de África subsahariana, desde el Congo hasta Kenia y al sur, hasta el Cabo de Buena Esperanza. Es crucial entender cómo se organizaba la sociedad Zulu y la cultura bantú en el siglo XIX. Antes de profundizar en la carrera de Shaka y la creación del reino Zulu, los zulúes y otros bantúes de África, por ejemplo, se unen por el uso de las lenguas bantúes y construyeron sus economías y sociedades en torno al ganado. Los zulúes habitaban en el noreste de lo que hoy es Sudáfrica, ocupando las tierras entre el río Tugela al sur y el río Pongola al norte. En el siglo XVIII, los zulúes estaban divididos en clanes pequeños y no eran un pueblo unificado, lo suficientemente grandes para mantener a su gente y su ganado, con pastizales adecuados para sus vacas. Este ganado fue fundamental en su dieta, ya que les daba carne y leche. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, la población zulú y los rebaños de ganado bajo su control se habían expandido tanto, que ya no tenían tierras que los sustentaran. Entonces se expandieron al suroeste, sacando a los Khoikhoi de su hogar. Los zulúes fueron subordinados al reino Nguni, un pueblo bantú al noroeste, cerca de la frontera actual entre Sudáfrica y Mozambique. Entre los pueblos Nguni, en torno al año 1800, los Ndwandwe eran los más destacados. La sociedad zulú conservaba muchas tradiciones que se habían seguido en África subsahariana por siglos y milenios. Los pequeños clanes zulúes eran gobernados por un Nkosi, un rey o jefe supremo, cuya casa estaba compuesta por sus esposas y generalmente muchos hijos. La sociedad más abajo estaba dividida en kraals o isibaya, que eran hogares o unidades económicas habitadas por familias individuales. Los kraal estaban situados en el centro del ganado que era propiedad de los zulúes de una región concreta. En efecto, la sociedad se centraba casi por entero en el ganado, y en menor medida,
en las ovejas y cabras que pertenecían a un clan particular. Eran muy importantes porque los cuajos de leche eran la base de la dieta zulú. Así, el ganado fue la medida más importante de la riqueza y la moneda en Zululandia. La cultura zulú era polígama. Los hombres compraban esposas con vacas. Las creencias religiosas eran clave. Se enfocaban en la magia y los espíritus ancestrales, que los zulúes pensaban que aparecían en el mundo físico, especialmente en rituales de fuego y otras ceremonias llevadas a cabo por brujos, que son el equivalente a sacerdotes en sociedades bantúes. La tecnología era primitiva. La mayoría de las herramientas eran de madera y otros materiales para hacer cucharas, tazones y cosas del hogar. El mineral de hierro que se encontraba en la superficie de la región fue fundido, usando forjas básicas y generalmente fabricados en puntas de lanza y otras armas. Este enfoque en la fabricación de armas no es en absoluto incongruente, porque todos los hombres adultos en la cultura zulú eran guerreros. Lucharon en formaciones masivas de guerreros llamados impis. No usaban armadura real, solo escudos de madera con cuero de vaca. El arma principal era una lanza assegai de 6 pies. Las tácticas de batalla eran inexistentes. Clanes individuales que dependen de la pura fuerza numérica para superar a sus rivales. Así, Shaka nació en un reino que se construyó en torno a la idea de controlar el ganado y la mano de obra para ascender a la cima. Su ascenso se basaría en su capacidad para hacer esto de manera efectiva, y también en algunas innovaciones que introdujo en la guerra y la sociedad zulú. Shaka comenzó su ascenso al poder en 1816, cuando aún no había cumplido los 20 años, debido a la muerte de su padre, Sensangakona. El líder zulú había nombrado a uno de sus muchos hijos, Siguhana, para que lo sucediera, pero Shaka, el hijo marginado, estaba decidido a interrumpir esta línea de sucesión, y así fue que, con la ayuda de Dingiswayo y su clan adoptivo de los Mtetwa, Shaka afirmó su derecho al gobierno de los zulúes en 1816, demostrando una crueldad que caracterizaría su reinado durante años. Para hacer esto, contrató los servicios de otro medio hermano suyo y de Siguhana, llamado Ngwadi, para asesinar a Siguhana. Con esto hecho, Shaka regresó a su tribu natal al frente de un imponente escolta militar que Dingiswayo le había proporcionado de tropas Mtetwa. Estos ahora ejecutaron a cualquier hombre asociado abiertamente con el régimen anterior, y Shaka asumió el liderazgo del pueblo zulú. Gobernaría como parte de una formidable confederación de tribus bantú en el sureste de África, que se basaba en la alianza de los zulúes y los Mtetwa. Esta alianza podría haber actuado como un moderador en la conducta de Shaka en el futuro. Ya hemos observado cómo Dingiswayo había reprendido a Shaka años atrás por su uso excesivo de la fuerza contra los Ama Mbata. Pero si fue así, entonces esta presencia se desvaneció. En 1817, meses después de que Shaka liderara a los zulúes, los Mtetwa terminaron en conflicto con el pueblo Ndwandwe en su frontera norte y bajo su rey Zwide Kalanga. Dingiswayo fue capturado al principio por Zwide y fue ejecutado. Los Mtetwa ahora se pusieron bajo el dominio de Shaka, básicamente uniendo su clan a los zulúes. Estos eventos le robaron a Shaka a su amigo y mentor Dingiswayo. También indicaron el conflicto entre zulúes y Nwandwe. El último había controlado a los zulúes en el pasado. La guerra en Nwandwe-Zulú duraría 2 años hasta 1819. Y fue el momento más importante en el desarrollo del reino zulú, así como la dominancia de Shaka en la región. Después de peleas en 1817, las dos partes, que eran los zulúes y los Mtetwa liderados por Shaka por un lado y los Nwandwe y sus aliados al norte liderados por Zwide por el otro, finalmente se enfrentaron en una gran batalla en abril de 1818. La batalla de Gikokli Hill tuvo lugar en abril de 1818 cerca de Ulundi en el noreste del actual país de Sudáfrica. Shaka y sus aliados eran menos en el enfrentamiento.
Swaid reunió posiblemente alrededor de 12.000 guerreros para la batalla y se dirigía hacia el sur en Zululandia, donde ocurrió el enfrentamiento. En contraste, Shaka y sus confederados tenían tan solo la mitad de guerreros, pero debido a varias innovaciones militares, los zulúes y sus aliados ganaron. Para frenar el avance de los Ntwandwe en Zululandia, Shaka había establecido unidades de guerrilla en posiciones estratégicas para acelerar el avance de las tropas de Zwaide. El campo estaba devastado y vacío de ganado y otros animales, para impedir que los Ntwandwe obtuvieran recursos extra mientras se dirigían al sur. Shaka puso la mayor parte de su ejército en la colina Gekokli, esperando compensar su falta de soldados, ocupando la posición elevada y beneficiándose de una mejor defensa en la confrontación que eventualmente se produjo. Cuando Nomahlanja y sus hombres llegaron a Gekokli, la superioridad numérica de los Ntwandwe demostró ser un riesgo, ya que las tropas de Nomahlanja se agruparon de forma muy visible. Así, se volvió un blanco fácil para los proyectiles lanzados por los zulúes de Shaka. Mientras la pelea seguía, la falta de recursos de los Ntwandwe fue un problema, especialmente el agua. Debilitado y frustrado por la situación, algunas horas después del conflicto, Shaka hizo una señal para que una columna de reserva de sus guerreros más élite, que se escondían cerca, acudiera, avanzar y atacar una de las columnas traseras expuestas de los Ntwandwe. El resultado fue una ruptura catastrófica de las líneas de los Ntwandwe, que los zulúes los persiguieron enérgicamente después, al final de la batalla. Se dijo, quizás exagerando, que hasta 7.500 del anfitrión Ntwandwe habían sido asesinados. Una victoria militar impactante para Shaka, que consolidó su fama como un temido señor de la guerra entre los pueblos bantú de la región subsahariana de África. Luego de una victoria militar que tuvo Shaka en la batalla del río Mlatuse en 1819, el rey Zulú y sus tropas avanzaron al norte hacia Ntwandwe. El resultado de la guerra era claro. Shaka estableció la suzeranía zulú, mientras que gobernantes como Swid se dedicaban a formar nuevos principados en la región, más al norte en la actual Mozambique y Tanzania. Así, la guerra Ntwandwe-Zulu de 1817 a 1819 resultó en que Shaka formara un gran reino de los zulúes, que se extendía desde Natal hasta cerca de la actual frontera entre Sudáfrica y Mozambique. ¿De qué manera logró Shaka una serie tan impresionante de victorias militares en un periodo tan breve frente a un enemigo con más tropas? La respuesta está en la revolución militar que Shaka trajo a la sociedad zulú, que se difundió rápidamente en el África subsahariana. Las conquistas de Shaka se basaron en reformas militares, que el rey zulú inició en los años 1810 y 1820. Como hemos visto, por años, los zulúes luchaban con una lanza larga llamada assegai, que mide 6 pies y tiene una punta de hierro o acero, que se usaba en combates cercanos, pero principalmente como lanza de largo alcance. Para obtener una mayor ventaja táctica en el combate a corta distancia, Shaka comenzó a armar a sus tropas con un arma más corta, similar a una espada, llamada Iklua. Esto se utilizó extensamente en la batalla de Gekokli Hill. También se cree que Shaka introdujo la formación de cuernos de búfalo en las tácticas de campo zulú, aunque esto fue algo que pudo haber aprendido de Dingiswayo y los Mtetwa antes de ser rey de los zulúes. Sin embargo, fue a través de esta formación que los guerreros Zulu o Impis se organizaron en una forma de cuernos de búfalo o toro, con 2 grandes alas de tropas a cada lado de la formación. Este contingente de hombres avanzó en el campo de batalla, con el centro de la formación, conocido como el pecho, enfrentando al enemigo, mientras los guerreros más jóvenes y rápidos estaban en los flancos a los lados. Se desplazó por los flancos del enemigo y empezó a cercarlos. Si todo iba como se había planeado, los cuernos los rodearían por completo, preparando a los impis zulúes para sacrificar a su presa atrapada dentro del cerco de cuernos de búfalo.
Shaka hizo otras reformas en el ejército zulú, como la creación de rangos de guerreros según su edad y habilidad en combate. Por eso, los guerreros zulúes más experimentados lucharon en el centro de la formación de Cuerno de Toro. Los soldados jóvenes y rápidos estaban a los lados del campo. Asimismo, aplicó una dura disciplina militar y controló un sistema que obligaba a los hombres zulúes a participar en sus guerras desde que alcanzaban la adolescencia. Otros aspectos de la revolución militar Shakan, sin embargo, son míticos. Por ejemplo, a pesar de las afirmaciones de que lo hizo, no existe prueba concreta que indique que Shaka forzó a sus guerreros a combatir y a vivir en gran medida descalzos con el fin de fortalecer sus pies. Aunque muchos historiadores sugieren que Shaka hizo que sus tropas marcharan hasta 80 kilómetros en un solo día, esto parece poco creíble, aunque podrían cubrir quizás hasta 20 kilómetros, un nivel de movilidad no despreciable para una sociedad que no utilizaba caballos para viajar ni tenía carruajes. Las reformas de Shaka en el ejército requerían cambios en la sociedad zulú para facilitar el apoyo logístico. Shaka transformó la sociedad zulú para distanciarse de la jerarquía tradicional, donde las personas eran ascendidas según su linaje y clan, a una donde las personas eran promovidas en el ejército y la administración por mérito, no por nacimiento. También confrontó a la poderosa casta de brujos y ganó el control de la iglesia zulú. Incluso se llevó a cabo una reforma de la estructura social impuesta a los niños, con el fin de cooptar a los niños zulúes como portadores de suministros militares para los ejércitos. Esto mejoró la movilidad del ejército y formó un estado más centralizado, dirigido por Shaka y sus seguidores. Esto fue lo que le permitió consolidar las tierras que estaban bajo el dominio de los zulúes, Mtetwa y Ndwandwe, en solo unos pocos años de haberse establecido como el rey de los zulúes. Vimos que el ascenso de Shaka ocurrió en un vacío de tribus africanas, principalmente de los bantúes, pero consolidó la posición zulú en los años 1810. Shaka y los zulúes tendrían que tratar con los nuevos en el sur de África en los años 20. Los europeos que se hallaron al suroeste en el Cabo de Buena Esperanza se encontraron también más al norte y noreste. El contacto europeo comenzó a finales del siglo XV, cuando los portugueses alcanzaron el sur de África en sus expediciones navales para rodear el continente africano y hallar una ruta marítima a Asia desde Europa. Los portugueses hicieron pequeños asentamientos aquí, siguiendo su política de crear estaciones comerciales en la costa africana. En el siglo XVI, como muchas de las colonias portuguesas en Asia y América, estos posteriormente fueron víctimas de ataques por parte de la República Holandesa a finales de los siglos XVI y XVII. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fundó un asentamiento en África en 1652. Como los portugueses antes, esto era una estación de espera para barcos que navegaban alrededor de África hacia Asia. Pero en las décadas posteriores, la colonia del Cabo creció y se volvió una colonia significativa. Uno que atrajo a un número creciente de refugiados protestantes de alemanes y hugonotes de Francia, así como a colonos holandeses. A finales del siglo XVIII, la colonia del Cabo se había expandido a más de 50.000 colonos, conocidos como Boers, que proviene de la palabra en holandés y Afrikaans para agricultor, pero la regla de la región pronto iba a cambiar drásticamente como resultado de los acontecimientos en Europa. En los 1790, Gran Bretaña y los Países Bajos estaban en lados opuestos en las guerras francesas. Así que, en 1795, los británicos invadieron el Cabo, y tras una victoria rápida en Muizenberg, la colonia quedó bajo su control. Cuando las guerras napoleónicas terminaban, casi 2 décadas después, británicos y holandeses firmaron el Tratado de 1814. La colonia del Cabo pasó a ser británica de manera oficial y legal. Los británicos eran la principal potencia europea en el Cabo de Buena Esperanza cuando Shaka ascendió.
La colonia del Cabo seguía siendo un problema lejano para los zulúes, ya que los efectos de la conquista británica eran más urgentes. Tras perder el control de la colonia del Cabo, muchos Boers, que eran en su mayoría colonos holandeses, empezaron a migrar al norte y noreste, alejándose de la colonia del Cabo, donde podían salir de la jurisdicción británica y crear colonias independientes. A lo largo del siglo XIX, esto acercaría a generaciones sucesivas de Boers al reino zulú, con efectos tanto en el reinado de Shaka como en el de sus sucesores. Las señales de esta invasión europea en las regiones dominadas por Shaka y los zulúes comenzaron a aparecer a partir de 1822. En ese año, Francis Farewell, un exteniente británico, junto a otros comerciantes del Cabo, decidió iniciar el comercio con los zulúes y otros pueblos nativos de la región de Natal en el sitio de lo que sería la ciudad de Durban, en la costa de Natal. Se convirtió en un puesto comercial en 1824, afianzando las primeras rutas de comercio y comunicación entre los zulúes y la creciente población europea en el sur de África. La estación aquí y los europeos que llegaron a la región de Natal como resultado son muy significativos para la historia de los zulúes y nuestro conocimiento del reinado de Shaka. Mucho de lo que sabemos sobre Shaka y el ascenso del reino zulú en el sur de África en estos años viene de los escritos de europeos que conocieron a Shaka y que vivieron en la zona. El más importante de ellos fue Nathaniel Isaacs, un aventurero y comerciante inglés que llegó a la colonia del Cabo en 1825 y terminó viajando al noreste poco después. El propósito de este viaje era comerciar con los zulúes en Natal, especialmente Marfil, y encontrar a Henry Francis Finn, un médico inglés que había desaparecido en la región anteriormente. Lo que encontraron fue asombroso. Finn vivía con los zulus y trató a Shaka por una herida. Utilizando su formación en medicina europea, Finn había obtenido tierras en Zululandia y adoptó costumbres zulúes, casándose con 4 mujeres zulúes, una práctica común en una sociedad que era poligámica. Isaacs y Finn pasaron varios años más viviendo con los zulúes. Y gran parte de lo que sabemos sobre Shaka y su dominio se deriva de un estudio en 2 volúmenes que Isaacs publicó posteriormente en 1836, titulado Viajes y aventuras en África Oriental, el primer relato europeo sobre el rey Shaka. A pesar de los primeros contactos europeos en Natal desde 1820 y la nación zulú, la esencia del conflicto para Shaka residía en su relación con los bantú. Durante estos años, continuó haciendo la guerra con tribus vecinas y las asimiló en el estado zulú en expansión. Parte de esto involucró una guerra continua con estas tribus, utilizando las tácticas militares desarrolladas al inicio de su reinado. Pero Shaka también se mostró como un diplomático muy astuto. Esto fue gracias a su capacidad, que incorporó varias tribus más al reino zulú en crecimiento durante los años 1820. No por medio de la agresión militar, pero a través de alianzas. El rey Silandlo de los Mkise, el rey Jobe de los Sitole y el rey Mashobane de la tribu Tuli fueron todos incorporados a la esfera de influencia zulú, no a través de la conquista, sino relativamente en paz, como vasallos o estados subordinados. Aún así, la guerra fue un aspecto clave en el gobierno de Shaka. El reino zulú que él estableció tuvo un costo humano muy alto. Es notoriamente complicado obtener estimaciones precisas sobre la cantidad de personas que fueron asesinadas en las guerras que él organizó entre 1816 y 1828, por la falta de registros de muertes, listas militares y otros documentos que nos dejarían calcular la tasa de mortalidad en el sureste de África en su reinado. Pero podemos hacer un esfuerzo para evaluar el nivel general de muertes asociado con el reinado de Shaka. Por ejemplo, sabemos que hubo una guerra con los Ndwandwe que se desarrolló entre 1817 y 1819. Casi con seguridad provocó más de 25.000 muertes. Asimismo, los investigadores de África subsahariana en el siglo XIX, este tiempo se llama Mfecane, que quiere decir aplastamiento o dispersión.
un nombre que se refiere a las décadas que van desde el final del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, por los altos niveles de desorden y fallecimientos, que ocurrió en toda la región de la actual Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue y Ruanda durante este medio siglo. Los eruditos dicen que las muertes por el Mfecane son de 1 a 2 millones. Las guerras de Shaka fueron importantes. Por lo tanto, podemos concluir que las guerras que Shaka llevó a los zulúes, junto con la fundación del reino Zulu, causó la muerte de por lo menos 100.000 individuos. Y es muy probable que, definitivamente más que esa cifra, no se puede negar que el deseo de Shaka por la violencia era significativo. Cuando sus fuerzas conquistaron un área, las aldeas fueron atacadas y muchos corrales y otros edificios se quemaron por completo. A menudo, si nuestras fuentes son ciertas, los niños y ancianos en la región conquistada serían asesinados sin distinción, con los que lograron sobrevivir y que tenían la edad apropiada, obligados a servir en las filas del ejército zulú. Por lo tanto, no es de extrañar ver que estudios recientes sugieren que Shaka fue un líder que estuvo cerca de ser genocida, evidenciado por los muchos informes de la brutalidad de sus ejércitos y su negativa a perdonar vidas al conquistar una región. Todo esto solo ayudó a desestabilizar más la región, pues algunos de los generales más destacados de Shaka optaron por dejar a su señor y crear sus propios territorios. Por ejemplo, Msilikasi decidió abandonar las tierras tradicionales de los Zulus en los años 1820, llevándose mucho ganado y tropas, para crear su reino Matabele. De forma similar, otro comandante de Shaka, Zuangendaba, migró al norte hacia la región que se asemeja a la actual Zimbabue y estableció su propio feudo allí. Por sus reformas militares, junto con la revisión de la sociedad bantú en el sureste africano y las guerras casi continuas de finales de los 1810 y 1820, Shaka había esculpido un gran reino de los zulúes. En 1825 conquistó una región de 11.500 millas cuadradas o 30.000 kilómetros, que se extiende desde el río Pongolo hacia el sur hasta el centro de Natal y desde la costa hasta el interior, llegando a la cordillera de los Drakensberg. Aquí gobernó sobre quizás 250.000 de zulúes y cientos de miles de otros pueblos dependientes, todos en un sistema administrativo más complejo, donde se entregaban tributos de alimentos, ganado y marfil, textiles y otros artículos a los zulúes. En los años 1820, algunos aspectos del reinado de Shaka no se pueden describir con precisión, a pesar de lo que Isaacs nos ha contado. Fin y otros. Uno de los aspectos más difíciles de entender es la familia de Shaka. La sociedad zulú era polígama y un rey guerrero como Shaka debía tener varias esposas, junto con docenas de concubinas y una cantidad muy elevada de descendencia. La meta aquí era generar muchos varones, de los cuales el mejor guerrero y gobernante surgiría por mérito en lugar de simplemente por ser el mayor, como era la práctica entre las aristocracias de Europa. Sin embargo, según nuestro conocimiento, Shaka no tuvo descendencia, ya sea masculina o femenina, al menos no reconoció a ninguno de ellos, que él era estéril o homosexual. Pero esto podría no ser cierto. Era común entre los sucesores de Shaka no hacer pública la existencia de sus hijos para prevenir crisis de sucesión entre una gran cantidad de descendientes. Dado que en los años 1820, Shaka era un hombre sano en sus 30, podría haber sido reacio a decir quiénes eran sus hijos, para evitar que se desarrollen rivalidades entre ellos y surjan facciones políticas. Si este era el caso, resultó contraproducente para su linaje, dado que Shaka fue derribado en una etapa temprana de su existencia. La falta de un heredero masculino de Shaka se puede explicar así. Los problemas que empezaron a afectar al reino zulú en los 1820 tal vez requieran más aclaración. El ascenso de Shaka y su primer reinado son notables por el gran éxito que parecía tener. No solo fue capaz de regresar a su hogar y, enfrentando enormes desafíos, afirmarse como el líder de los zulúes, contra las afirmaciones opuestas de sus muchos medios hermanos en 1816.
pero poco después pudo conquistar un gran número de tribus opuestas y establecer el reino más grande que el sureste de África había visto en mucho tiempo. Esto se logró gracias a la revolución militar de Shaka en la sociedad Zulu y sus aliados, los Mtetwa. El éxito del sistema atrajo imitadores y los zulúes enfrentaron oposición en los 1820. La primera de estas tribus que se oponían eran los Mpondo. En abril de 1824, Mdlaka Gazini, un destacado comandante militar de Shaka, comandó un gran ejército zulú que avanzó hacia el sur por las laderas de las montañas Drakensberg y hacia el este por el valle del río Msimbubu, terrenos Mpondo. Mdlaka tenía tal vez 3 a 5 mil guerreros zulú. No estamos seguros de este número. Esto fue, en esencia, un robo de ganado, y él trató de llevarse una parte del rebaño del rey Faku de Mpondo. Los impis de Faku rápidamente respondieron y ganaron contra el grupo de Mdlaka antes de atacarlos con tácticas de guerrilla. Mdlaka, al final, dejó el ganado que había capturado, y sus guerreros tenían muy pocas raciones durante la retirada, que tenían que depender de sus reservas de sandía para agua. La campaña, la primera gran derrota de una horda zulú durante el reinado de Shaka, se le conoce como la Amabese Impi, que significa la campaña del melón. Este evento quedó en la memoria de los zulúes. Esto junto con varios otros reveses militares y políticos para Shaka en los meses que siguieron. Entre 1824 y 1826 se observó un aumento en su comportamiento vengativo y violento. Un ejemplo de esto fue un ataque que él hizo contra la tribu Kwabe. Los Kwabe fueron una de las primeras tribus pequeñas cerca de Zululandia que cayeron bajo su influencia en los inicios de 1820. Ahora, tras una serie de asesinatos políticos en su reino, Shaka envió un gran ejército contra los Kwabe. Este no era un ejército de conquista con objetivos militares o políticos claros y duros, era un ejército de exterminio. Las tropas de Shaka se movieron por el campo y mataron a los Kwabe que encontraban. Más tarde se informó que la violencia fue tan severa que Nandi, la madre de Shaka, quien nunca había regañado a su hijo, se horrorizó con lo que hizo Shaka. Luego de la campaña Kwabe, Shaka cambió la capital Zulú a las tierras conquistadas. Hay una descripción detallada de la corte Zulú que se formó aquí y del reino que Shaka construyó en los últimos 10 años y su desarrollo en ese tiempo, ofrecido por las cuentas de personas como Isaacs y Finn, que fueron testigos en 1827 y 1828. La nueva capital de Shaka estaba al sur del río Mlatuse, en una cresta de colinas que se encontraba aproximadamente a 27 kilómetros al norte del asentamiento moderno de Eshowe. Quizás es simbólico de todo el reinado de Shaka, que se conocía como Kwabulawayo, que significa el lugar de la muerte, la capital Zulú que él construyó aquí. Habría sido un pueblo más grande que la mayoría de los asentamientos en el reino Zulú, que eran en su mayoría aldeas. En el centro de la capital de Kwabulawayo era el Isigodlo, una especie de palacio real, que estaba reservado para Shaka y su harén de esposas y concubinas. Estaba muy protegido y casi nadie podía entrar aquí. Quien entrara al Isigodlo sin una invitación de Shaka sería penado con la muerte. Sin embargo, lejos de actuar solo como un harén zulú, este era el centro del gobierno y los asesores de Shaka tenían cabañas junto al Isigodlo. Aunque el gobierno y el desarrollo tecnológico en Kwabulawayo son bastante primitivos, para los años 1826 y 1827, los mismos mecanismos de las cortes medievales europeas estaban operando. La vida en la corte era muy ceremonial. Un portero del Isigodlo avisaba cada mañana cuando Shaka se levantaba para alertar a la comunidad de Kwabulawayo que el rey Zulú se levantó. Luego, durante el día, todo fue formal.
Por las noches se organizaban banquetes con diferentes niveles de asientos y comidas, en los que las personas eran presentadas ante la realeza para saludos y bebidas formales. Dado que era una sociedad jerárquica, se puede imaginar que los británicos llegaron aquí en los años 1820 y en las décadas posteriores. Aunque encontraron muchos aspectos de la corte zulú extraños, pudieron reconocer la formalidad y la estricta estructura social, como algo que también se daba en la Gran Bretaña georgiana y victoriana. Esta fue entonces la naturaleza de la corte zulú en el centro del reino que Shaka construyó en los 10 años siguientes a su primer asalto al poder en 1816. Pero habría sido un lugar cada vez más incómodo para vivir desde una perspectiva psicológica, especialmente en los últimos años de su vida. Shaka se convirtió en un tirano profundo y severo. Desde siempre, su brutalidad había sido notoria. Por ejemplo, hay una historia infame que involucra al señor de la guerra zulú. Relata cómo confinaría a los enemigos en un corral con algunas hienas o chacales hambrientos y esperar a que los animales mataran a la víctima de Shaka. La choza sería quemada con los restos de quienes lo ofendieron, como advertencia para todos, no resistir la fuerza del rey zulú. Sin embargo, en el último año de su vida, Shaka se volvió cada vez más inestable. La alteración en su conducta fue causada por el fallecimiento de su madre, Nandi, en octubre de 1827. Shaka y ella habían cultivado una relación muy cercana, resultado, sin lugar a dudas, de su niñez. Cuando Nandi fue expulsada y Shaka fue desheredado por su padre Senzangakona, Shaka se sintió muy mal por la muerte de su madre, y se dice que ha entrado en una locura en los días y semanas que siguieron. Su pueblo recibió la instrucción de entrar en un prolongado período de luto por la madre del rey, y quienes no mostraran un nivel adecuado de dolor fueron castigados, a veces con la muerte. Pero el principal problema, según cronistas posteriores, fue durante el proceso de duelo que Shaka decidió suspender trabajos fundamentales, como la siembra de cultivos y el ordeño de ganado. Una decisión que desencadenó una leve hambruna en toda Zululandia a lo largo de los meses. Las últimas afirmaciones sobre Shaka podrían ser invenciones de tiempos posteriores, por quienes causaron su muerte en el otoño de 1828, un año después de que Nandi muriera. La trama nació en la familia de Shaka y fue guiada por sus dos medios hermanos, Dingane y Mlangana. Antes de esto, la pareja había intentado asesinar a Shaka en el otoño de 1828. Esto fue en vano y los hermanos no fueron descubiertos. Ahora encontraron nuevos apoyos, siendo Mkabaji el principal, una tía de Shaka y hermana del rey Senzangakona. El 22 de septiembre de 1828 por la tarde, ellos, junto a otros conspiradores, llegaron a una de las residencias de Shaka. Estaba molesto por su llegada. Shaka dijo que se fueran, ya que era tarde. Entonces, varios de ellos se lanzaron sobre él, Dingane y Mlangana, saliendo del kraal para unirse. Al apuñalar al rey zulú hasta matarlo, se dice que les dijo: «Hijos de mi padre», que está mal. Aunque algunos otros informes dicen que él preguntó más proféticamente: «¿Me estás apuñalando, reyes de la tierra? Ustedes se encontrarán con un final a través de la muerte entre ustedes». Cualquiera que sea la verdad, conocemos lo que ocurrió después. El rey de los zulúes, el hombre que había unificado y desarrollado el reino a lo largo de los últimos 10 años, falleció en ese lugar. Tenía apenas 41 años. En el periodo posterior al asesinato de Shaka, su medio hermano y asesino, Dingane, se apoderó del reino zulú. La paranoia dominó su reinado. Y en las semanas y meses siguientes hizo una purga de la familia real para asegurar su puesto y eliminar retadores. Pero la mayor amenaza vino del exterior del reino zulú. En 1836, los Boers al suroeste se movieron al noreste para no caer bajo el control británico. Bajo el mando de Piet Retief, estos trekkers Boers, llamados Voortrekkers, se aliaron al principio con los zulúes de Dingaan. Después de una pelea y el ascenso de Pretorius, los zulúes enfrentaron una amenaza creciente de los Voortrekkers.
Después de que Pretorius derrotara a Dingane en 1839, el líder zulú se movió al norte hacia Suazilandia y luego un medio hermano llamado Mpande, que fue perdonado en las purgas, se unió a Pretorius. Después, hubo una campaña corta. Observó cómo Dingain fue asesinado y a Mpande ser nombrado rey de los zulúes en 1840. A la vez, Pretorius junto a sus Voortrekkers crearon el estado de Natalia. El mandato de Mpande se distingue quizás por su paz relativamente estable, pues tras la conquista británica de Natalia en 1842, él se unió al gobierno de la reina Victoria. Esta fue una decisión bastante inteligente, lo que aseguró que el reino zulú permaneciera independiente hasta el final de su reinado en 1872. Pero en ese tiempo se acercaba una tormenta y en los años 1850, 1860 y 1870, los británicos en el sur de África siguieron expandiéndose. En los años 1850 y 1860, varios estados surgieron, que hoy encapsula Sudáfrica. Central fue la colonia del Cabo bajo los británicos y ya hemos visto cómo Natalia surgió velozmente bajo los Voortrekkers y fue rápidamente absorbido por el Estado británico. Otros estados Boer surgieron en los 1850, mientras los británicos se distraían, principalmente con la Guerra de Crimea, en el sureste de Europa, entre 1853 y 1856, y la Gran Rebelión en India, en 1857. Durante estos eventos, se fundaron los estados Boer del Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, que existirían por casi 50 años, creando un espacio entre británicos y zulúes y un enemigo importante para la colonia del Cabo. A pesar de todo, el problema para los zulúes era que había un descubrimiento creciente de recursos en la región, que incluía oro y diamantes, lo que atrajo a un número cada vez más grande de colonos a la región, como el famoso defensor del imperialismo británico en África, Cecil Rhodes. Con el aumento del asentamiento en la región, Cetshwayo, hijo de Mpande, sucedió a su padre en 1872. Presión británica al suroeste. Esto resultó en la Guerra Anglo-Zulú de 1879, y que ha adquirido gran notoriedad en la historia del imperialismo europeo en el África del siglo XIX. La Guerra Anglo-Zulú duró 6 meses, de enero a junio de 1879, y es muy conocida en Occidente, por la película Zulu de 1964. También existe Zulu Dawn, que es la secuela, que salió en 1979 con Burt Lancaster y Peter O'Toole en los papeles principales. Estas películas sugieren una victoria zulú en la guerra. La primera muestra una guarnición británica, luchando contra grandes dificultades cuando fue atacado por miles de guerreros zulúes, y Amanecer Zulú cubriendo la conocida batalla de Isandlwana, una de las derrotas más notables que sufrió un ejército colonial británico en el siglo XIX. Sin embargo, la realidad del conflicto más extenso es bastante diferente, con una campaña de 6 meses en 1879 que llevó a una victoria británica y a la destrucción del reino zulú. La guerra comenzó por la presión que se puso sobre el rey Cetshwayo en 1878 por Sir Bartle Frere, el alto comisionado británico en la colonia del Cabo, intentando incitar un conflicto con el reino zulú. Frere creó un conflicto de límites con los zulúes en 1878 y luego, en diciembre, mandó un ultimátum a Cetshwayo. Las condiciones eran muy malas. Un ejemplo es Frere. Pidió que se disolviera el ejército zulú y que se eliminara la casta militar de la sociedad zulú. Los misioneros cristianos tendrían un estatus protegido que les permitiría predicar en Zululandia, pero la disposición más grave se refería a un británico que sería el representante de la reina Victoria en la corte zulú. Era evidente que este residente sería mucho más que un embajador, ya que el ultimátum también estipulaba que debía estar presente cuando se celebraran ciertos juicios ante Cetshwayo. Estos términos, en su esencia, habrían significado convertirse en un vasallo del gobierno británico de la colonia del Cabo, lo cual no podría ser aceptado por Cetshwayo. Aparte de estas reservas, también estaba ansioso por evitar una guerra, y trató de no rechazar el ultimátum de Frere de manera tajante. Sin embargo, no sirvió de nada. Como Frere quería causar un conflicto y cuando Cetshwayo se detuvo, los británicos cruzaron la frontera con miles de tropas en enero de 1879.
Los británicos invadieron Zululandia el 11 de enero de 1879. La intención inicial era enviar alrededor de 16.000 efectivos a Zululandia en 5 contingentes separados. No obstante, al final, menos de 10.000 fueron movilizados en 3 divisiones. Pero lucharon con armas simples, lanzas, escudos y algo de armas de fuego. A pesar de ser menos avanzados tecnológicamente, los zulúes dieron el primer golpe y repelieron la primera invasión de Zululandia. Fue el 22 de enero, una fuerza de aproximadamente 20.000 zulúes atacó a 1.800 soldados británicos y coloniales que estaban aislados. Acampados junto a la colina de Isandlwana, en el noreste de Sudáfrica, los británicos habían subestimado a los zulúes y no lograron establecer un perímetro defensivo en Isandlwana. La cantidad hizo el resto. Los zulúes superaron a los británicos 11-1 a pesar de no tener tecnología militar, mientras que la formación de batalla zulú con bocinas se utilizó para acercar a las tropas británicas. Durante los últimos enfrentamientos de la batalla, los británicos agotaron su munición y la lucha se tornó en un intenso combate cuerpo a cuerpo, en el que los zulúes tenían una menor desventaja en términos militares. Al final, solo unos cientos de los 1.800 británicos y coloniales se salvaron de la batalla de Isandlwana. Aproximadamente 1.300 yacían muertos en el campo de batalla. Sin embargo, no hay cifras precisas sobre los muertos y heridos zulúes, pero se cree que las estimaciones eran muy imprecisas, llegando a miles. La derrota más grande que sufrió un ejército británico contra un ejército indígena mal armado hasta entonces fue solo parcialmente mitigado por la exitosa repulsión de una fuerza de aproximadamente 3.500 zulúes por 150 soldados británicos en Rorke's Drift, una estación de misión cercana al día siguiente. Las dos batallas, Isandlwana y Rorke's Drift, son los eventos clave de las películas Zulu Dawn y Zulu, respectivamente. La derrota en la batalla de Isandlwana aseguró que la primera invasión de Zululandia no pudiera tener éxito, aunque otros destacamentos siguieron en la frontera con Zululandia hasta la primavera de 1879. Luego, en verano, Lord Chelmsford, que sabía que pronto lo destituirían, intentó salvar su imagen tras Isandlwana. Hizo una segunda invasión a Zululandia. Esta fue más exitosa, ya que Chelmsford trajo un ejército más grande, más de 20.000 hombres. Se avanzó rápidamente, culminando en la batalla de Ulundi el 4 de julio de 1879. Aquí, 4.000 tropas británicas y coloniales se enfrentaron a 13.000 guerreros zulúes en la capital del reino de Cetshwayo. Aquí, un avance disciplinado por filas de tiradores británicos, apoyados por ametralladoras Gatling, hizo que las tácticas de batalla zulú fueran completamente ineficaces. Los guerreros zulúes huyeron de la región. Solo 10 soldados británicos murieron al final, mientras más de 500 zulúes estaban muertos en Ulundi. 1.000 más estaban heridos. La victoria en Ulundi terminó la guerra anglo-zulú y la independencia zulú, que Shaka había construido más de medio siglo antes. Tras la guerra, Cetshwayo se convirtió en un rey títere, siendo enviado temporalmente a Inglaterra para reunirse con la reina Victoria. Falleció en 1884, y aunque su hijo Dinuzulu intentó mantener el reino zulú, no lo logró. En parte al buscar alianzas con los Boers, los británicos anexaron Zululandia en 1887. Era el comienzo de un período de rápida centralización y expansión de la presencia británica en Sudáfrica, que dio lugar a 2 guerras con los Boers entre 1880 y 1881 y más crucialmente de 1899 a 1902. Después de la Segunda Guerra Boer, los británicos se volvieron la potencia principal en la región, que es similar a lo que hoy conocemos como Sudáfrica. De este modo, el reino que Shaka estableció entre 1816 y 1828 perduró durante 50 años ante los ataques británicos. Pero al final, como los estados Boer, no pudo detener el dominio británico en el sur de África.
¿Cómo deberíamos evaluar a Shaka Zulu a la luz del reino que creó y el destino del reino Zulu tras su muerte? Tal vez hoy se tiende a ver a Shaka como un héroe romántico que intentó valientemente establecer un reino Zulu centralizado, que podría aguantar el inminente embate de los agresores europeos. Sin embargo, esto es concederle a Shaka un crédito excesivo. Es innegable la brutalidad del imperialismo europeo en África en el siglo XIX. Sin embargo, esto apenas comenzaba en la época del ascenso de Shaka al poder. Durante la primera mitad del siglo XIX, cuando reinó Shaka, los europeos estaban principalmente en algunas regiones costeras de África subsahariana, como la Colonia del Cabo y la Costa de Oro, y así como los pueblos portuarios en la costa oeste. No fue sino hasta los años 1860 y 1870 que realmente empezó la competencia por África. Así que, aunque los zulúes y Shaka sabían de la presencia europea, que se daba en forma de británicos y boers al suroeste, y estaban más en contacto directo con ellos como comerciantes, no los verían como un peligro existencial para su vida en los años 1810 y 1820. Así, podríamos ver a Shaka como un conquistador de poder, quien formó el reino Zulú, no como una resistencia al hombre blanco, sino solo por su propio interés. Casi toda su trayectoria profesional se pasó luchando contra su propio pueblo bantú, y aunque es innegable su habilidad como líder bélico, y aunque la forma en que centralizó el Estado Zulú para hacerlo una máquina de guerra más eficiente fue realmente notable en su tiempo, la realidad es que Shaka asesinó a decenas, tal vez a cientos de miles de personas, con el fin de satisfacer su ambición de poder. Después de haber logrado ese poder, como tantos otros autócratas en la historia, cayó en un comportamiento delirante y en la sangre. Tal fue la figura que creó el reino Zulú. Pero no se puede negar que ese mismo reino fue capaz de causar una de las derrotas militares más significativas a las fuerzas británicas en África en el siglo XIX. Eso, más que nada, ha dejado una impresión indeleble en la imaginación pública respecto al reino Zulú, que Shaka llevó al poder en el sur de África por primera vez. ¿Qué piensas de Shaka Zulu? ¿Era un despiadado señor de la guerra que logró su poder mediante la conquista de su propio pueblo bantú? ¿O era un héroe africano que tuvo éxito en establecer un reino capaz de resistir las invasiones europeas durante décadas tras su muerte? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por ver.